Vamos a tocar estos dos temas y nos vamos a valer de un simulador para hacer lo que es la atención inmediata del recién nacido en riesgo, ¿ya? Entonces, vamos a dar primero algunos conceptos, luego vamos a hacer la simulación, ¿ya? Bien, si ustedes revisan la norma técnica de atención al recién nacido, ¿no? La norma técnica fue promulgada el 23 de diciembre, el 24 de diciembre de hace 3 años, 4 años más o menos, fue promulgada. Después de mucho pleito, mucho laberinto, pero se promulgó, ¿no? Entonces, los conceptos que vamos a vertir están en la norma técnica, que la pueden revisar, ¿no? Es un poquito extensa, ¿no? Pero que les va a servir para que puedan hacer las cosas como indica el Ministerio de Salud que debieran de hacerse. Entonces, cuando se habla de atención inmediata neonatal, se está hablando todas las actividades que ustedes van a realizar en cualquier recién nacido, y aquí se señala ya un tiempo. La atención inmediata del recién nacido es 2 horas. Todo lo que pase dentro de las 2 primeras horas de la atención es lo que le vamos a llamar la atención del recién nacido. ¿Cuál es la idea en esos momentos? Proporcionar, reducir eventuales riesgos, desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muertes. Desde el año 96, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho de que un parto se le debe de considerar como algo normal cuando luego del mismo, ¿no? Tanto la madre como el niño están en buenas condiciones. Entonces, si la madre o el niño no están en buenas condiciones, ya no estamos hablando de parto normal. Usualmente nosotros usamos el técnico de parto normal, aquel que es vaginal, ¿no? Independientemente de lo que pase con la madre o el niño, no. La madre y el niño tienen que estar en buenas condiciones, en principio. En segundo lugar, el parto es un acto fisiológico. Hay 2 franceses, ¿no? Ginecobstetras, Freddy Le Boyer, y el otro es Michel, un francés, Michel Oden. Luego de 50 años de estar trabajando con mujeres gestantes, ellos refieren que realmente para atender un parto lo único que se necesita es una persona proactiva, que conozca, que sepa hacer participar a la familia en el momento del parto, y dice, y que se mantenga en silencio durante el trabajo de parto y el parto en sí. El gran problema es que nuestras salas de parto son muy bulliciosas. Nuestras salas de parto tienen mucha luz. En nuestras salas de parto hay mucha gente, ¿no? Y realmente no es bueno ni para la madre ni para el bebé. ¿Por qué? Porque también se van a dar situaciones hormonales durante el trabajo de parto y parto. Hay una hormona que es la oxitocina, que es importantísima en el trabajo de parto, y esta hormona no se va a liberar si es que no hay silencio y si es que no hay poca luz. Entonces, si hay mucha luz, si hay mucha gente, si hay mucho estrés, no se secreta oxitocina, se secreta adrenalina. Y empiezan los problemas, y los partos podrían tener complicaciones nada más que por ese hecho. Entonces, la idea es tener partos humanizados. Desde el año 2000 se está trabajando en eso, y el personal de salud tiene que entender que en los partos debe de haber, la atención la tiene que hacer realmente la madre, y nosotros tendríamos que ser acompañantes. Y probablemente nuestra intervención sí va a ser estar en el recién nacido en riesgo. En el resto no tendría por qué tendríamos tener una participación tan activa, ¿no? Entonces, pero la idea es, cuando intervengamos, ¿no?, evitar riesgos, daños, complicaciones, secuelas o muertes. Entonces, en un recién nacido vigoroso, es un recién nacido normal, no tendríamos por qué hacer muchas cosas. Entonces, colocarlo en el vientre de la madre en contacto piel a piel, que la norma técnica dice mínimo debe de ser 1 hora, mínimo, lo ideal es que esté 2 horas el niño ahí, esperar a que el cordón deje de latir, que más o menos va a ser a los 3 minutos, pinzar, cortar el cordón, evitar que el niño haga hipotermia, ¿no?, y dejar que el niño y la madre hagan el resto. No habría que hacer nada más. Todo
Todo el resto se tiene que diferir. Pesar, tallar, la vitamina K, la aplicación de la profilaxis oftálmica, todo ello tendría que diferirse hasta que el niño termine de lactar, por lo menos. Y es más, la primera evaluación del recién nacido debiera de hacerse recién a las 12 horas. Se hace una evaluación inmediata en el vientre de la madre que involucre el Apgar, ver algunas cosas groseras, y si vamos a hacer una segunda evaluación para ver si es que el niño está mal, tiene que ser a las 12 horas de haber nacido. Es decir, después que el niño ha lactado, después que el niño ha descansado, ha dormido perfectamente. Y eso está muy claro en la norma técnica. Y 24 horas después se hará pues la segunda evaluación. No, pero el recién nacido normal, el recién nacido vigoroso no tendría por qué llamarnos la atención, ¿no? Y ahí nuestra participación no va a ser gran cosa, va a ser solo la participación de la madre. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Que el ambiente sea adecuado para ella, es decir, que una vez que lo pongamos al niño entre el vientre y el pecho de la madre, que la cabeza de la madre esté en un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Para qué? Para que cuando el bebé llegue al pecho de la madre pueda haber el encuentro, el conocimiento entre el niño y la madre. Porque el recién nacido es casi ciego, su visión es de 1/400. Es decir, solo puede ver a 30 o 40 centímetros de distancia, cuanto más. Por lo tanto, si nosotros no le damos la posibilidad al niño de que pueda reconocer a su madre, vamos a fallar en el apego. Y eso significa que la madre tiene que estar con la cabeza como está acá, en un ángulo más o menos de 45 grados, de tal manera que el niño cuando empieza a lactar puede identificar el rostro de la madre y la madre el rostro de su hijo. En la misma norma dice, conceptúa la atención del recién nacido como con complicaciones, con el conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se dedica al recién nacido, que presenta trastornos que pueden desarrollarse antes ¿Puedo hablar sin esto? Sí. Ya. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Bien. Entonces, antes, durante y o después del nacimiento. Entonces, la norma 074, que está en tercera o cuarta versión también, que ve todo, que valida todo aquello que está basado en la evidencia para antes del parto, durante el parto y después del parto. Hay una serie de cosas que me hacen ver lo importante que puede ser realizar unas cosas antes, por ejemplo, antes de que la mujer salga embarazada. Importante que la mujer tenga pues un índice de masa corporal adecuado. Ninguna mujer debiera de salir gestando si su índice de masa corporal no está entre 20 y 26. Ninguna mujer si tiene un índice de masa corporal menos de 20 pudiera salir embarazada. Y si tiene más de 26 tampoco, porque estamos hablando de desnutrición en el primer caso o de sobrepeso y obesidad en el segundo. Si una madre tiene un índice de masa corporal menor de 20, ponemos en riesgo al producto. ¿Por qué? Porque va a ser un niño con bajo peso o RCI. ¿Y qué significa eso? Una menor masa cerebral en el recién nacido. Y si una madre tiene obesidad y sobrepeso, todo el problema de enfermedades crónicas que pudieran venir después. Entonces, la norma técnica en eso es muy clara, la norma 074 en eso es muy clara. Luego también dice de que ninguna madre debe de llegar anémica al embarazo, por la importancia que tiene el hecho de lo que representa el conocimiento de los oligoelementos actualmente, ¿no? Como elementos que tienen que ver, como algunos de estos que tienen que ver con el conocimiento, el aprendizaje, la antioxidación. Entonces, todas las mujeres debieran estar aptas, no anémicas, para el embarazo. Sin embargo, esto no se da. Peor aún, somos pluricarenciales, no solo estamos bajos de fierro, estamos bajos de una serie de cosas. Asimismo, habla también del calcio, o sea que la mujer no tiene que tener, que va a salir embarazada y que esté embarazada tiene que subir suplemento de calcio. ¿Por qué? Porque se ha asociado que cuando hay hipocalcemia va a haber más posibilidad de preeclampsia. Y la preeclampsia, ¿no?, es un problema grave
y que va a comprometer también al recién nacido, lo va a poner en riesgo. La misma norma también habla desde el punto de vista nutricional que debe de haber un buen consumo de ácido fólico. Porque la deficiencia de ácido fólico está asociada a defectos del tubo neural. Es decir, posibilidad de espina bífida, posibilidad de anencefalia, como ya lo máximo que hay en defecto del tubo neural. Pero hay que recordar de que la medicina actual piensa que el hecho de que haya carencia de estos micronutrientes pudiera tener que ver ahora con autismo y otras patologías que se están viendo en el niño. Entonces, sin embargo, nuestras mujeres no están preocupadas, y a veces el personal de salud tampoco, en orientar a la mujer que tenga un ingreso de alimentos que tengan ácido fólico en cantidad adecuada. Entonces, ¿el ácido fólico dónde lo encontramos? ¿En qué alimentos? ¿Ah? ¿Qué verde? ¿Qué verde? Verde oscuro, ¿no es cierto? Entonces dice, productos que tengan un color verde oscuro. Entonces eso va a disminuir más o menos en un 50% los efectos del tubo neural. Pero hay que recordar que es una vitamina de tipo hidrosoluble, termosensible, es decir, que si la vamos a consumir no puede ser sancochada. Y si nosotros no sabemos, no orientamos bien eso. Si alguien tiene un consumo adecuado no tendría por qué recibir suplementos de ácido fólico, pero como no consumimos adecuadamente alimentos, entonces la norma técnica dice de que hay que dar ácido fólico a todas las especies. Entonces, todo eso es el antes. Durante también tiene que ver lo que acabamos de decir, porque tiene que seguir consumiendo calcio, tiene que seguir consumiendo ácido fólico, alimentos que contengan fierro E, pero también es importante, por ejemplo, de que la mujer gestante tenga que hacerse por mínimo 2 controles odontológicos si es que está bien desde el punto de vista odontológico. Porque basta una carie para que se genere respuesta inflamatoria aun cuando ella no tenga molestia y las citoquinas de la inflamación pasen a sangre y esa sangre vaya al recién nacido o al feto. Esto hace que el niño tenga RCIU o bajo peso. A veces, ¿pero por qué nació con bajo peso? Y nunca nos preocupamos en ver que la madre tuviera controles odontológicos y que se curara esa carie, que aunque no le molestaba, sí estaba dando pequeña respuesta inflamatoria que podía afectar al bebé, ¿no? Entonces, en zonas de alto riesgo, en zonas endémicas de parasitosis, las madres debieran de recibir profilaxis antiparasitaria en el segundo y tercer trimestre del embarazo, dice la norma técnica también, para disminuir el riesgo de anemia, ¿no? Lo cual afectaría al niño también. Otro aspecto importante que dice que durante el embarazo debemos de detectar los casos de violencia familiar o de violencia a la mujer, ¿no? Y en ese sentido ustedes, sobre todo las mujeres, son llamadas porque pueden detectar mejor que el hombre cuando una mujer es maltratada. Cuando a la consulta llega una mujer con autoestima baja, que habla poco, sumisa, existe la probabilidad que sea una mujer maltratada. Y si es maltratada, el niño va a ser maltratado también. Yo tengo algunas fotos de un niño que fue maltratado desde que nació hasta los 9 meses en que se hizo el diagnóstico y con una serie de fracturas por el padre, ¿no? Que salía en la televisión el caso. Ahora el padre y madre están presos, ¿no? Pero fue culpa de un enfermero el no haber denunciado el maltrato al mes de vida cuando evaluó a ese niño. Fue culpa de él, porque si hubiera hecho la denuncia, ese niño nunca hubiera sido maltratado 8 meses más. Permitió el maltrato. Entonces, esos van a ser, cuando estamos hablando del recién nacido en riesgo, no estamos solo hablando del momento del parto, estamos hablando de lo que puede pasar después con ese recién nacido también, ¿no? Y por supuesto, esta atención del recién nacido con complicaciones tiene que hacerse en establecimientos de salud que tengan una capacidad resolutiva adecuada. Si el mío no lo tiene, entonces yo tengo que referir. Ya vamos a ver cómo se hace el transporte de un recién nacido y cuándo se hace en la siguiente presentación. ¿Qué incluye la atención del recién nacido en riesgo? Evaluación del riesgo antes del nacimiento, las cosas que hemos mencionado.
la atención inmediata individualizada, estabilizarlo. No podemos referir a un recién nacido que no hemos estabilizado, a ningún paciente si no ha sido estabilizado. La atención de emergencia, el transporte si el nacimiento es en otro establecimiento o domicilio, internamiento del recién nacido que requiere un monitoreo continuo, por lo menos en una UCI, unos cuidados intermedios, cuidados médicos de enfermería especializados, seguimiento posalta con controles por consulta externa. Una situación muy importante en el trabajo de emergencia y en el recién nacido es el principio de anticipación que está dentro de la formación del enfermero, ¿no? El principio de anticipación significa de que yo debo de estar pensando qué es lo que me puede pasar para tener todo listo para que si me pase poder actuar adecuadamente, ¿no? Y no estar recién cuando me pasa la situación buscando algo que no tenés. El laringoscopio, aquí está el laringoscopio. ¿Y las pilas? ¿Y las pilas? ¿No? Pero está con pilas, sí, pero ya están bajas, no se ve. Entonces eso no se usó ni en el principio de anticipación, ¿no? Entonces el reloj, que es importante, no es para ver la hora que hora nace el recién nacido, sino para otras cosas más importantes, ¿no? Y el reloj también funciona a baterías y las baterías pues no van bien, ¿no? Entonces el principio de anticipación nos va a asegurar que podamos nosotros atender adecuadamente la emergencia, estabilizar y decidir una referencia adecuada. En el recién nacido en el riesgo tenemos que cumplir las mismas normas que tenemos que hacer en el recién nacido normal o de atención de rutina. Entonces, la higiene de manos, ¿no?, que es más correcta que decir lavado de manos, involucra pues la higiene de manos, las uñas cortas, no pintadas, no anillos, ¿no? O sea, el profesional de la salud cuando trabaja de la manera asistencial no tendría nada en las manos, ni el aro de matrimonio, ni el aro de matrimonio, porque está poniendo en riesgo, está aumentando el riesgo de contaminación y está demostrado. Entonces, una norma tan simple como es la higiene de manos, que desgraciadamente ahora se ha cambiado por lavado de manos, y que poco cumplimos, sobre todo los médicos, ¿no? En la enfermería hay un alto porcentaje que cumple y un alto porcentaje que no cumple. Yo siempre digo, una vez que salen de la escuela, ¿no?, donde les han enseñado a tener pues la ropa adecuada, la disciplina adecuada, salen de la escuela, las greñas en la cara, las uñas largas, pintadas, Dios santo, como si eso solo fuera para el alumno. No, nos han formado para atender al paciente. Y entonces la higiene de manos tiene un rol fundamental. Las medidas estrictas de asepsia, la asepsia en los procedimientos invasivos, el uso de material estéril, eso que han recibido en la mañana, el uso correcto de antibióticos, etc. Bien, cuando nosotros vamos a hablar de la atención de un parto, de un recién nacido normal, y que sabemos que todo va a ir bien, no se necesitan muchas cosas. Dentro del material que vamos a necesitar realmente es un campo para secar al niño, un campo para abrigar al niño, el gorrito del niño, la pedida de aspiración si es que fuera a ser necesario usar, los clamps o ligaduras, porque vamos a atar el cordón umbilical, la bolsa de ventilación, 2 mascarillas, una para recién nacido normal, no, y otra para recién nacido pretérmino o de bajo peso, tijera estéril, guantes estériles y un reloj. No necesitamos más, ¿no? Y el gorrito para cubrir y evitar la pérdida de calor por la cabeza, que es por donde se pierde más calor. No se necesita más. Pero cuando vamos a tener un recién nacido en riesgo vamos a necesitar otras cosas, ¿no? Entonces, si yo sé que es un niño pretérmino, entonces mi trabajo ya tiene que estar en buscar que no solo tiene que ser un ambiente adecuado, precalentado en el ambiente de parto, sino donde va a estar el niño, es decir, la presencia de incubadora, cunas radiantes y otras cosas más, ¿no es cierto? Si es un niño que va a ser la posibilidad de que tenga membrana hialina, entonces voy a necesitar surfactante, voy a necesitar intubarlo para colocarle el surfactante, ¿no? Voy a necesitar probablemente o CPAP por lo menos, o ventilación mecánica. Entonces ya no va a ser
solo esto que hemos mencionado. Es por eso que dice que uno si va a tener un niño en riesgo, debe de tener todos los implementos adecuados. El nivel del establecimiento debe ser adecuado. Entonces la idea es identificar, diagnosticar, tratar y o referir oportunamente de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento al recién nacido con complicaciones. Asegurar el seguimiento de los neonatos en las primeras semanas de vida para la detección oportuna de signos de riesgo. Entonces, la norma técnica antes inicialmente decía que en el seguimiento del recién nacido teníamos que hacer dos atenciones. Después aumentó a 3 y ahora sabemos que es 4, ¿no? El primer control de recién nacido, ¿al cuánto tiempo se hace? A 48 horas. A las 48 horas de edad, ¿no es cierto? Y más o menos luego cada 7 días después. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Entonces, hace poco hemos tenido la muerte de un neonato, no en Lima, en provincia, de una adolescente de 15, 16 años que sus padres no estaban, estaba a cargo de los abuelos, había otro hermano, los abuelos, entonces sale embarazada y se faja para que no noten el embarazo, es una zona de provincia. Y hasta cuando ya no lo puede evitar, el niño nace un poco deprimido, se le recupera, a los 3 días le dan de alta, y a los 10 días aparece la niña esta con el bebé muerto, para que le den el certificado de defunción. Era un niño no deseado. Si era un niño no deseado, ¿por qué no hice mi control a las 48 horas? Y si no vino al establecimiento, ¿por qué no fui a buscarla a su casa? ¿No? Entonces, y estamos hablando de hace poco, cuando la norma técnica ya había sido dictada. Entonces, esto es irresponsabilidad nuestra. Porque sabíamos que era madre adolescente, factor de riesgo alto. Que estaban los abuelos, de la niña, ni siquiera los abuelos del niño. Es otro factor de riesgo. Era gente ignorante, otro factor de riesgo. Hijo no deseado, que no viene a los 2 días, al tercer día voy, pues. El niño se parece a los 10 días cada vez, ¿no? Entonces, asegurar el seguimiento de los neonatos. Tenemos que asegurar el seguimiento de los recién nacidos, ¿no? Y el otro aspecto importante es el personal. Tenemos que trabajar con personal de calidad, ¿cierto? Entonces la norma técnica en ese sentido dice que el responsable de la atención inmediata del recién nacido va en el orden que sigue, ¿cierto? De preferencia tiene que ser un neonatólogo, ¿no? Si no hay neonatólogo, debe de ser un pediatra. Si no hay un pediatra, puede ser un médico, cirujano o una enfermera con conocimientos o competencias para la atención del recién nacido. Y la misma norma técnica también dice cuáles son las competencias que debe de tener quien va a atender un recién nacido. Entonces, debe de atender un parto de rutina, tiene que conocer la atención de un parto con complicaciones, debe de saber de RCP neonatal, debe de saber conocer el programa Helping Baby Breath, debe de conocer sepsis neonatal, debe de conocer lactancia humana, etc. O sea, todos los aspectos que debe de conocer, y si no conoce, no tendría por qué estar atendiendo un recién nacido. Por eso le digo, revisen la norma técnica, porque a veces estamos trabajando con recién nacidos y no conocemos todo, no sabemos todo lo que debemos conocer, o tenemos que prepararnos en eso. Y en caso de emergencia o en ausencia de estos profesionales, puede ser atendido por cualquier otro personal con ciertas competencias, ¿no? Porque se trata de una emergencia, solo en ausencia de los agentes. Entonces, nosotros se supone que si tenemos conocimiento podemos realizar la valoración de factores de riesgo tanto antes del nacimiento como durante el nacimiento y después del nacimiento. Las condiciones inmediatas del nacimiento, el APGAR es algo que nos ayuda en eso. Decidir y aplicar intervenciones indicadas para reducir la severa tasa de morbidez y mortalidad y reducir el riesgo de complicaciones severas e invalidar. Entonces, la historia clínica es fundamental. Entonces, la historia clínica, cuando uno pregunta, usualmente la respuesta es un documento médico legal. Y yo siempre digo, no, es un documento médico. Se convierte en legal cuando lo haces mal. Y no es un documento para registrar datos.
es un documento que te sirve para, es un instrumento diagnóstico. Entonces, y ese instrumento diagnóstico, cuando nosotros valoramos los factores de riesgo, entonces, si yo no me llevo bien con la obstetra, y ya sé que no me va a dar todos los datos, tengo la autorización como enfermero, como médico, para ir a ver y coger la historia. Y por último, si no están los datos que yo busco, voy y converso con la mamá antes del parto, para ver cuáles son los factores de riesgo que pudiera tener este recién nacido, qué es lo que debiera de hacer. Es decir, la obstetra debe hacer su historia, el enfermero, gracias. El enfermero debe hacer su historia, el médico debiera de hacer su historia. Entonces, para poder obtener los datos, a la llegada al centro obstétrico, sala de operaciones. Y como dice acá, ampliar la anamnesis si fuera necesario. Es fundamental ampliar la anamnesis. Preparar recursos y equipos para la recepción del recién nacido. Entonces, si yo soy la persona que voy a atender al recién nacido y sé que voy a requerir ayuda, entonces llamo a la técnica, llamo a otra enfermera o al alumno, al interno, y le explico qué es lo que va a pasar. No le puedo estar explicando en el momento que ocurre el problema. Le tengo que explicar previamente qué es lo que podría pasar para que esté al tanto. Si no, no va a ser ayuda, va a ser un estorbo. Entonces, debo de tener el principio de anticipación. Para evitar el riesgo del recién nacido, todos sabemos que el ambiente tiene que ser precalentado. Y la norma técnica dice de que debe de estar atemperado las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, y debemos de ser enérgicos en eso, sobre todo en las salas de operaciones, en las cesáreas, ¿no? Porque el ginecobstetra tiene mucho calor, las enfermeras de sala de operaciones tienen mucho calor y está prendido el aire acondicionado. Pero apaga el aire acondicionado. Cuando nazca el niño lo apagamos. ¡Ay, Dios! O sea, ¿cómo que cuando nazca el niño? El ambiente tiene que estar precalentado, ¿no? Entonces no podemos trabajar así. Entonces la parte de temperatura es fundamental, ¿no? Y debe ser en promedio más o menos 26 grados. Esa es la temperatura. Entonces, esto implica que si es una sala de partos, de atención de rutina, entonces no debe de haber corrientes de aire. Ahorita, ¿cuánta temperatura tendremos acá con el aire acondicionado? No sé, 19 grados, ¿no? Quizás 19 grados, está fresco, ¿no? Vamos a suponer que sea 19 grados. ¿A cuánto de temperatura está un niño en el vientre de la madre? 37. ¿Cuánto de diferencia hay entre 19 y 37? ¿Cuántos grados de diferencia? 18 grados de diferencia. ¿Qué pasaría si en estos momentos alguien que está gestando no tiene un parto precipitado acá? ¿No? ¿A qué temperatura va a estar ese niño? Va a haber 18 grados de diferencia de temperatura entre lo que estuvo y lo que está ahorita. Alguien que todavía no puede regular la temperatura, alguien que tiene una piel débil, alguien que no se puede acurrucar, alguien que no sabe hacer piloerección, alguien que no sabe hacer contracciones musculares para generar calor. Entonces, todos esos aspectos que el recién nacido no tiene, entonces van a hacer que fácilmente lleve a la hipotermia, porque la grasa parda que tiene, que le sirve para generar calor en momentos de estrés, es muy poquita. Y si es término, peor, porque no tiene casi nada. Entonces, para evitar todo eso, nosotros debemos de tener un ambiente precalentado. Pero no solo el ambiente, todo tiene que estar precalentado. El gorro, el paño que vamos a secar, el paño con el que vamos a cubrir, para evitar la pérdida de calor por conducción y por convección. ¿No es cierto? Conducción significa que un cuerpo de mayor calor por contacto le pasa a otro de menor temperatura. Entonces, si yo al niño le pongo un paño que no está precalentado, no va a pasar temperatura del paño al niño, sino del niño al paño. Y entonces va a perder calor. Igual va a ser con el gorrito. Actualmente, parte del equipo de la atención inmediata es el gorro. Es tan importante como el estetoscopio. Y tiene que haber un gorro en la atención inmediata. Y ni bien le seco la cabeza, debo de colocarle el gorro. Mi ayudante tiene que estarle colocando el gorro, o la mamá colocándole el gorro al niño, para que forme ya parte también de la atención, ¿no? Todo lo que implica pérdida de calor va a ser importante que nosotros lo tengamos en cuenta para evitarlo.
¿Qué factores de riesgo debemos de ver? La edad materna, ¿no? Si es mayor de 30 años y por primera vez está gestando, si es multípara, si es una madre que abusa de alcohol, drogas, ¿no? El estado nutricional, que lo hemos mencionado, tanto el índice de masa corporal, ¿no?, debajo de 20 o índice de masa corporal por encima de 26 no es bueno. Si ha tenido complicaciones previas, ¿no?, al embarazo, es decir, si ha tenido pérdidas, partos pretérminos, si ha tenido abortos, si ha tenido malposición fetal, etc. Si hay trastornos familiares del sistema nervioso central, problemas cardiovasculares, hematológicos, anemia, drepanocitopenia, hemoglobinopatías, púrpura trombocitopénica idiopática, si hay enfermedad renal, si hay problemas uterinos, metabólicos, si han habido infecciones, ¿no es cierto? Si ha tenido niños con TORCH, y si ha tratado a la madre, fue tratado el niño anterior o no, si ha tenido infecciones urinarias y fue tratada enfermedades de transmisión sexual, si las ha tenido, VIH, sífilis, gonorrea, etc. Embarazos múltiples, embarazos prolongados, prolapso de cordón, nudo del cordón, ¿no es cierto? Que muchas veces el niño ya lo sacamos muerto, ¿no?, por los nudos verdaderos, rotura de cordón, RPM, las placentas previas, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia placentaria. Las presentaciones fetales anormales son factores de riesgo, si el niño es podálico, presentaciones de cara transversas, las distocias de parto, el trabajo de parto prolongado, la inercia uterina, la tetania, el parto precipitado. Las complicaciones en la tensión mismo, las maniobras que se hace de compresión en el vientre de la madre, ¿no es cierto?, el uso de instrumentos para poder retirar al niño, la administración de fármacos, la oxitocina, ¿no?, el sulfato de magnesio, analgésicos, anestésicos que pueden hacer que el niño salga deprimido, que el niño haga tetania, que el niño tenga pues problemas a nivel de iones. Si bien es cierto, debemos de tener en cuenta los neonatos con riesgo orgánico, debemos también estos, que son los que hemos mencionado, aquí están resumidos algunos nada más, hay que tener en cuenta también el riesgo psicosocial. O sea, parte de la atención nuestra es ver qué factores de riesgo psicosocial hay, ¿no? Si los padres son de bajo nivel socioeconómico, si hay retraso mental o enfermedad psiquiátrica, si abusan de sustancias tóxicas, si hay antecedentes de maltrato o abandono de otros hijos, entonces es un problema porque al niño lo ponemos en riesgo alto. Entonces, ahorita en el hospital tenemos nosotros un niñito que no llega al año, una niñita que no llega al año, Brisset, con un daño cerebral terrible, ¿no?, por una TBC, una tuberculosis, ¿no? Entonces, la madre ha tenido otros niños, había perdido ya un niño, había perdido otro niño, ese embarazo nunca lo controló, o sea, y cuando se revisa la historia clínica nunca se señalaron los factores de riesgo, ha tenido otro niño que nunca lo ha cuidado, lo han cuidado diferentes personas, entonces ella va al gimnasio, ¿no? Y entonces, ¿cómo una mujer que tiene una carga de riesgo tan alta puede llegar a tener 3 hijos y ahora este niño que está con daño cerebral terrible, que no se va a recuperar por una tuberculosis seria cerebral? ¿Cómo ha podido pasar esto, no? ¿Cómo no hubo consejería para esta mujer, ¿no? Entonces es un alto riesgo y este niño ahora va a ser toda una carga para la sociedad, una alta carga para la sociedad. Madre menor de 20 años o sin control prenatal, familia monoparental y sin apoyo. Bien, entonces, ¿cuáles son los procedimientos específicos? Vamos a hacer una simulación rápida de lo que es un parto normal, de qué es lo que se hace en un parto normal, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que se hace en un parto en el niño que nace deprimido. Necesito a alguien que tenga hartas ganas de tener un bebé. ¿Quién quiere ayudarme? Rapidito. Cualquiera. ¿Quién quiere tener un bebé? Adelante. Ya, adelante, adelante. Ya. Ven, ya. Entonces vamos a poner esto.
un ratito. Tus caderas acá al borde de la cintura. Tienes que acá, vamos a suponer que este char. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que puede ocurrir en un parto de rutina y luego en un parto que podría tener complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere ser mi ayudante? Yo. Ya. Muy bien, entonces, se supone que ya hemos hecho todo lo previo, ha habido la asepsia adecuada, entonces realmente el niño sale solo en el 90% de los nacimientos, ¿no es cierto? Y el único trabajo que realmente tiene el obstetra es el de colocarlo, ¿no es cierto? Lo recibe el niño, ¿no es cierto? Y lo va a colocar en el vientre de la madre desnudo. ¿Qué es lo que debe de pasar? De que dentro de los primeros 18 segundos aproximadamente, el niño va y empieza a ventilar. Entonces, la ventilación de la madre, del niño, ¿no es cierto? El niño empieza a expandir el tórax, ¿no? La ventilación del niño, la madre va a sentir que el niño se mueve y ella se va a tranquilizar, va a empezar a producir oxitocina. El niño que está en el vientre de la madre va a sentir los latidos del corazón de la madre y la respiración de la madre que lo conoce durante 38 semanas y él se va a tranquilizar. Luego de haber llorado para abrir sus 240 millones de alvéolos, sus 24 millones de alvéolos, ¿no? Se va a tranquilizar, que es lo segundo que va a pasar. Una cosa diferente va a pasar si yo saco al niño y me lo llevo, va a seguir llorando, 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 llorando. Pero si lo dejo en su hábitat, se va a quedar tranquilo, que es la idea, que eso es lo que tiene que pasar. Entonces, luego que pasa eso, entonces el niño va a estar recostado, mi ayudante me va a pasar las ligaduras, ¿no? Se supone que está llevando el tiempo, me dirá, ya pasaron 3 minutos, ¿no? Y a los 3 minutos, entonces, a 2 traveses de dedo de la piel, ¿no es cierto?, hacia afuera, le voy a colocar la primera ligadura, ¿cierto? Y 5 traveses de dedo, por encima de la piel, voy a colocar la segunda ligadura, ¿cierto? Por supuesto que el niño tiene que haber sido secado, ¿no? Se seca todo el cuerpo, ¿no es cierto? Empezando por la cabeza, ¿no? Todo el cuerpo menos las manos. Las manos no se secan en el trasero, ¿no es cierto? Entonces, se le coloca el gorrito, ¿no? Y se le coloca el abrigo, se hace el corte del cordón, y ahí acabó todo. El niño va a hacer el resto y la madre va a hacer el resto. Es un parto normal, no tiene por qué haber problemas. Entonces, pero cuando nosotros tenemos un parto, en el 10% de estos nacimientos el niño va a requerir algún tipo de estímulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer otra vez la simulación, ¿no? Esta vez sí completo, con secado y todo, por favor. Siempre a su cabeza. Ya. Entonces el niño nace, ¿no? Lo colocamos en el vientre de la madre, paño para secar, secamos la cabeza, todo el cuerpo, colócale el gorrito, ¿no? Colocas el gorrito, ¿cierto? Ya nos preocupa porque han pasado 18 segundos, el niño no llora, tiene que preocupar, el abrigo. Y en el niño que no llora, ¿no es cierto? En el niño que no llora, todo esto lo tenemos que hacer en el primer minuto, que es lo que llamamos el minuto de oro.
Y en el niño que no llora, lo que vamos a hacer aquí sí es estimular al niño. ¿Y qué vamos a hacer? Primero ver la secreción. Y entonces para eso tengo que tener mi perilla de aspiración. Entonces, ¿cómo se coge la perilla de aspiración? Quiero saber, ¿cómo cogería una perilla para aspirar? ¿Cómo se aspira? Presiono antes de poner Ya, no se coge así. ¿Quién sabe cómo se coge la perilla? A ver. No, pero ¿cómo se coge? Mira esa y cómo se coge. Ya, no, tampoco se coge. Entonces, la perilla de aspiración se coge así. No es así. Todo tiene una técnica y toda técnica está descrita. Se coge así y así. Esta es la manera de coger la perilla de aspiración. La que ustedes usan es la rojita, ¿no es cierto? Ajá, que es redondita, ¿no? Pero es igual. Entonces tengo que cogerla de esta manera, ¿ya? Y se presiona con estos dedos para poder regular, y esta es la base que asienta. Y tiene que ser hacia la parte de abajo, para que si yo tengo que aspirar, si yo la cojo de arriba, me va a tapar mi visión. Es por eso que se coge de la parte de abajo. Entonces, en un niño que no llora, lo primero que voy a hacer es aspirar, primero boca, luego nariz, ¿no? Entonces, y no le meto al fondo, de costadito. ¿Por qué? Porque si le estoy colocando de costado, la gravedad va a hacer que las secreciones caigan hacia acá. Entonces cojo, ¿no? Aspiro, boto, ¿no es cierto? Luego nariz, boto, aspiro y boto. Hay un grupo de niños que va inmediatamente luego de esto a llorar y empezar a ventilar. ¿Estamos? Pero va a haber otro grupo de niños que, hecho esto, no va a llorar aún. Y entonces hay dos estímulos que se hacen, ¿no? En la atención inmediata del recién nacido, los americanos validan dos estímulos. Uno que es el estimular la espalda del bebé, y el otro es estimular la planta de los bebés. El programa Helping Baby Breath contempla solo uno de ellos, que es que me parece a mí más adecuado, que es el frotar enérgicamente la espalda del bebé. Entonces, lo que se va a hacer es, en el recién nacido, es frotar enérgicamente la espalda del bebé 2 veces. 1 y 2. No es hacerle cariñito, ¿ya? Es un estímulo para que el niño pueda inspirar. Entonces se frota 1 y 2, y hay un alto porcentaje de niños que va a empezar ahí. ¿Está claro? Pero hay un grupo que es un 1%, que luego de haber aspirado secreciones y de haber hecho el estímulo manual, el niño no llora. Entonces, en este grupo de niños que he hecho todo eso, este niño sí tiene que ser ventilado, ¿no? Entonces, inmediatamente ya en este caso, si el niño no ha llorado, ¿no? Le ligo el cordón y lo voy a llevar, ya no lo dejo con la madre, lo voy a llevar yo a la mesa de ventilación, tratando de evitar la hipotermia. Tratando de evitar la hipotermia. ¿Ya? Entonces, a veces, inclusive hay literatura que dice que yo puedo ventilar al niño en el vientre de la madre, ¿ya? O lo puedo ventilar al costado de la madre, o lo puedo llevar a la mesa de ventilación. Entonces, cuando yo empiezo a ventilar al niño, una de las cosas que va a fracasar por la parte práctica es la posición de la cabeza. Entonces, y eso es lo que tengo que ver, que la posición de la cabeza sea adecuada, y voy a usar mi mano menos diestra para colocar al niño en posición adecuada de la cabeza. Entonces, mi mano izquierda, ¿no? Estos dos dedos van a servir de apoyo, y mi dedo medio va a ser el que va a dar la posición a la cabeza. Entonces apoyo, cojo el mentón del niño y lo elevo ligeramente hacia arriba. Listo, ya está la cabeza ubicada. Y estos dos dedos quedan en forma de C. Coloco la bolsa máscara adecuada que cubra la nariz y la boca, pero no los ojos. Y la parte dura de la máscara presiono y empiezo a ventilar. Solo estoy usando 2 dedos, no estoy haciendo esto, solo estoy usando 2 dedos y el tórax se eleva, ¿no?
Y entonces empiezo a ventilar. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Hay un alto porcentaje de niños que probablemente en los primeros 15 segundos de ventilación empiecen a llorar y empiezan. Por lo tanto, yo tengo que estar mirando el proceso. Pero hay otro grupo de niños que luego de 30 segundos de ventilación, entonces no van a ventilar, y entonces yo no debo de perder mi ritmo ventilatorio si es que lo estoy haciendo bien y si el tórax se eleva. Si no, luego de esos 30 segundos es el momento de reposicionar la cabeza. Si he visto que el tórax no se estaba elevando, otra vez ver si hay secreciones, aspiro las secreciones. Si no hay secreciones, reposiciono la cabeza y otra vez sigo ventilando, pero ahí sí va a ser fundamental que mi ayudante con el reloj empiece a llevar los tiempos. Entonces, luego más o menos de cada minuto de ventilación me va a estar avisando minutos. Yo estoy ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Luego de un minuto, dígame, minuto, le diré pulso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coger la base del cordón umbilical y va a contar los latidos que sienta durante 6 segundos y lo va a multiplicar por 10. Entonces, si sintió 6 en 6 segundos, ¿cuánto será? 60. Si sintió 8, 80. Entonces, cada minuto va a ser eso. Vamos a suponer que al tercer minuto me dice 90. Significa que sintió, ¿cuántos? 9. Yo tengo que seguir con el ritmo. Al cuarto minuto me dice 100. Entonces ya yo me tranquilizo, porque si me dijo 100, significa que ya está teniendo una frecuencia cardíaca normal, el recién nacido. Y entonces, en lugar yo de decir ventilo 2, 3, diré ventilo 2, 3, 4. ¿Qué significa? ¿Qué hice? ¿Aumenté o disminuí mi frecuencia de ventilatoria? La disminuí, ¿no es cierto? Para darle tiempo al niño, para que él solo... Entonces, y usualmente el niño va a responder, va a llorar. ¿Está claro? Entonces, si el niño me nace deprimido, en primer lugar lo que tengo que hacer es aspirar secreciones. Primero boca, luego nariz. ¿No? Un grupo de niños va a responder frente a eso. Si el niño no respondió frente a eso, ¿qué hago? Froto la espalda 2 veces, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Y un grupo va a responder. Si eso no pasa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Rápidamente ligo el cordón y al niño lo voy a empezar a ventilar, teniendo en cuenta que en los primeros 30 segundos va a salir. Y usualmente un alto porcentaje de niños salen. Si eso no pasa, debo de seguir ventilando hasta que el niño llore o me llegue la ayuda. ¿Ya? O sea, si la ayuda demora 10 minutos y yo estoy ventilando ya latido, así pase 1 hora, debo de seguirlo haciendo. ¿Está claro? Entonces, usualmente, si yo ventilo bien, el latido se va a recuperar. Si estoy ventilando bien, un niño tenía 10, va a empezar a tener 20, 30, 40 y va a ir bien. Usualmente va a ser así. El gran problema es cuando no tiene latido. Si yo estoy ventilando al niño, le digo a mi ayudante, a ver, ¿cómo se llama? Elisa. Entonces, Elisa, por favor, tú estás colocando acá, ¿no? Lleva tu tiempo. ¿Sientes los latidos? 5, 50, o sea, sí, más o menos 50. Ahora, otra vez. 7, 70. Entonces, este muñeco sirve para eso, para poder practicar, porque esto me va a dar el latido del cordón. Vamos a suponer que mi ayudante me dice, no siento el latido. Entonces yo le digo, use el estetoscopio. Y entonces yo debo de garantizar que el niño su frecuencia cardíaca no existe. Si luego de 10 minutos de ventilación, elevándose el tórax adecuadamente, es decir, 10 minutos de ventilación efectiva, nunca hubo latido, yo digo el niño nació muerto. Ya no tengo por qué seguir. ¿Está claro? Pero si en algún momento el niño tuvo latido o tiene latido, yo tengo que seguir hasta recuperar una frecuencia cardíaca adecuada. No sé si me dejé entender. ¿Estuvo claro? Ya. Muchas gracias, tu bebé está saludado.
entonces, esto es lo que vamos a realizar teóricamente ahora, pero me pareció que mejor era verlo, ¿no? Antes que, ¿ya? Entonces, si no hay respiración, está hipotónico, es prematuro, como la formación congénita, como dice acá, corta inmediatamente el cordón y entonces tenemos que empezar a estimular al bebé, que es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, si el recién nacido no está llorando o respirando bien después del secado, usted debe ayudarlo a respirar. Manténgalo caliente, coloque al recién nacido sobre el pecho y vientre de la madre, ¿ya? O coloque al recién nacido sobre un paño seco precalentado a la de la madre. Pida a su ayudante que le cubra la cabeza. Posicione la cabeza del bebé, coloque al recién nacido con el cuello ligeramente extendido para mantener abiertas las vías aéreas, despeje las vías aéreas, despeje la boca y luego la nariz con un dispositivo de succión. Entonces, a veces nosotros usamos la sonda de aspiración. ¿Cuánto debemos, si tenemos que meter la sonda máximo, cuánto se debe de meter? ¿Cuánto es lo máximo? 10 matamos al niño. No más de 5 centímetros. No más de 5 centímetros. Ojo para cuando usen sonda de aspiración. Muchas veces hemos provocado la muerte de un recién nacido por meter la sonda más de 5 centímetros. Entonces, en la desesperación de que tiene secreciones, metemos la sonda, hacemos este movimiento y le provocamos un reflejo vago-vagal. Y el reflejo vago-vagal es paro cardiorrespiratorio. Y un niño que tenía latido pero que no respiraba, se muere por una maniobra inadecuada nuestra. Entonces, por favor, ¿ya? Si van a usar una sonda de aspiración, nunca la metan más allá de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, es por eso que las perillas de aspiración, si ustedes ven, no tienen más de 4 centímetros. Es esa razón, para evitar, ¿no?, a los que somos cabeza dura, ¿no?, de que la metamos más allá. Entonces, no debiera de ir más allá. Y si es en la nariz, 1 a 2 centímetros, nada más. ¿Ya? Entonces, si no tenemos eso, como dice ahí, un paño, una gasa. Despejar la boca primero para remover la cantidad de secreciones antes que el bebé jadee o llore. ¿Por qué? Porque si el bebé empieza a jadear, ¿no?, y nosotros hemos despejado la boca, lo que tiene en la boca va a pasar a la vía aérea y va a causar cualquier problema. Si usa una perilla, fíjense cómo está cogida la perilla, como les digo, ¿no? Apriete el bulbo antes de entrar la punta en la boca y la suelte antes de retirar. Si no hay secreciones, deje de succionar aunque el bebé no respire. Succionar mucho tiempo, vigoroso, profundamente, puede causar lesiones, disminuir la frecuencia cardíaca e impedir la respiración. En otras palabras, puede matar al niño. ¿Ya? Si usa un aparato de succión con sonda y reservorio, no inserte la sonda más allá de 5 centímetros, no más allá de 5 centímetros de los lados, ¿no? Por favor. Aplique la succión mientras retira la sonda y esa es la otra cosa, ¿no? O sea, no estoy... Yo coloco la sonda, ¿no es cierto? Y recién cuando le he colocado, ¿no?, tapo el huequito y voy retirando. ¿Ya? O sea, mientras se retira la sonda se va succionando. En cada fosa nasal es 1 a 2 centímetros, como hemos mencionado. Estimule el otro paso es estimular la respiración, corte la espalda 1 o 2 veces y vuelves en la planta de los pies. ¿No? Aquí está, ¿no? Entonces es la secreción y luego el estímulo frotando a la espalda. Secar, despejar las vías aéreas y estimular la respiración debe tomar menos de 1 minuto. Todo esto lo tenemos que hacer en menos de 1 minuto, es lo que llamamos el minuto de rosa. Y luego que he hecho eso, debo de fijarme si el bebé está respirando bien, ¿no? Entonces, la respiración tiene que ser regular. El jadeo no es una buena ventilación. Una ventilación profunda con una pausa larga no es una buena ventilación. Si eso está pasando, el niño tiene que ser ventilado, sí o sí. Si el bebé no está respirando bien, corte el cordón, ventile con bolsa y máscara, es lo que hemos hecho en la simulación. Inicia la ventilación, coloque al bebé en un área limpia, caliente, seca, con buena luz para evaluarlo, parece frente a la cabeza del bebé, seleccione la máscara correcta, ¿no? Y entonces estamos viendo nosotros que con el dedo medio se está levantando el mentón
y los otros dedos están cogiendo la parte dura, ¿no es cierto?, de la máscara de silicona y presionando hacia abajo. Esta es la parte más difícil en la ventilación. La parte más difícil es mantener la posición de la cabeza. ¿Por qué? Porque con la misma mano uno está levantando la cabeza, es decir, elevando la cabeza hacia arriba, y con la misma mano está bajando la cabeza hacia abajo. ¿Me dejo entender? O sea, con la misma mano, con el dedo medio, yo estoy levantando el mentón, y con estos dos dedos estoy llevando la máscara hacia abajo para conseguir un cierre hermético. Es por eso que se pierde la posición de la cabeza. Si uno no tiene práctica, entonces se pierde la posición de la cabeza. Y eso parece increíble. Cuando hemos dictado nosotros el curso a los neonatólogos, muchos de ellos no sabían ventilar, ¿no? Entonces, y es por eso, porque no es fácil esta parte, a no ser que uno esté en el entrenamiento continuo, ¿no? ¿Cómo ventilar con bolsa y máscara? Posicione la cabeza ligeramente extendida, posicione la máscara sobre el rostro, haga un sellado firme entre la máscara y el rostro, mientras complete la bolsa para producir un movimiento suave del pecho y provea 40 ventilaciones por minuto. Entonces, el ventilo 2-3, yo debo tener 40 ventilaciones por minuto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evaluar la ventilación? ¿Cómo le evalúo? Que el bebé llore o que esté ventilando suave y regularmente. El jadeo no es una buena ventilación, como hemos dicho, y debo de suspender la ventilación cuando el bebé está respirando bien. Y aquí es importante. Hay niños que pueden no llorar, pero que empiezan a ventilar bien. Y a veces el que está ventilando, ¿no?, está ventilando y está. Y sí, pues, ¿no? ¿Y qué te pasó? ¿No? Entonces, el que está ventilando tiene que estar mirando el tórax del paciente, ¿no? Eso es todo lo que tiene que hacer. Porque si está así, el niño empieza a ventilar por su cuenta y él ni cuenta se dice. ¿Y qué está pasando? Lo estoy hiperventilando. Y la hiperventilación tampoco es buena. El niño bota más CO2, entra en alcalosis, ¿ya? Entonces mis sentidos tienen que estar en el tórax. Doctor, una consulta. Sí. Se supone que el llanto es un signo de que el bebé ha nacido en buenas condiciones, pero como usted dice, ¿es normal o no es nada patológico que el niño nazca sin llorar pero que ventile bien? Entonces, es un niño que nació deprimido, hay que tener en cuenta. Todo niño que no llora y que requiere asistencia ventilatoria es un niño que luego tiene que ser referido para ser evaluado por el especialista. Entonces, necesariamente tiene que ser estimulado con llanto. No necesariamente, repito. Lo que va a ocurrir es que hay niños que pueden no llorar y que pueden empezar a ventilar, sobre todo niños que nacen muy deprimidos. ¿Está claro? Pero ese niño sigue siendo un niño crítico. ¿Ya? O sea, todo niño que recibe asistencia ventilatoria es un niño que tiene que ser revaluado así yo lo vea normal después. Si estoy en un centro de salud donde no hay neonatólogo, entonces yo tengo que referirlo a un establecimiento de mayor nivel donde haya neonatólogos, servicio de neonatología, y refiriéndolo. Requirió 3 minutos de ventilación asistida, ¿no? ¿Hubo llanto? ¿No hubo llanto? Se obtuvo la ventilación del niño a los 3 minutos, 4 minutos. ¿Está claro? Pero tiene que ser evaluado porque algo pasó ahí. Lo regular es que el niño en el parto normal, ¿no?, el niño llora. ¿Y por qué llora? Porque tiene que abrir 24 a 40 millones de alvéolos de un solo golpe. Y eso implica una ventilación, una inspiración forzada. Y eso la da el llanto. ¿Bien? Llora por esa razón. ¿Está claro? Pero en el niño que nace deprimido ya es otro cuento. Claro, porque incluso el llanto estimula a la circulación de la sangre. Sí, tal cual. ¿Ya? Entonces, el bebé permanece con la madre bajo anestesia vigilancia, tiene que contar la frecuencia respiratoria, ver si hay quejido, ¿no?, y que no haya distrés. Entonces, yo debo de ver de que el niño, pues, o llore o esté ventilando suave y regularmente, o ambas cosas, ¿no? Si no, debo de seguirlo ventilando.
Si el bebé no está respirando, debemos de continuar la ventilación y entonces aquí empieza ya lo que se llama el RCP. Entonces aquí ya tenemos que colocar el oxígeno al 100%. Hasta antes de esto, el niño puede ser reanimado con bolsa y máscara sin oxígeno. Sin oxígeno, ¿no? Tenemos que mejorar la ventilación, ¿no? Entonces le pedimos a nuestro ayudante que con el reloj, ¿no?, cuente a nivel del cordón umbilical durante 6 segundos, ¿no? Y si no puede contar, que use el estetoscopio, como vemos acá. Si no siente con esto, que use el estetoscopio para garantizar que no hay. Si la frecuencia cardíaca es 100 o más, se reduce el ritmo ventilatorio y se observa el toro de bebé. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, se mantiene el mismo ritmo ventilatorio, ventilo 2, 3, ¿no? Si la frecuencia es 100 o más, ventilo 2, 3, 4, ¿no? Se debe de continuar ventilando hasta que el bebé esté respirando bien, luego hay que vigilarlo con la mano. Entonces, ventila al bebé hasta que esté respirando bien y luego se le monitoriza con la mano. Si la frecuencia cardíaca es lenta o normal y el bebé no respira, tenemos que continuar la ventilación, que es lo que podría pasar en un recién nacido que nace, aunque tenga aspiración de meconio. Entonces, probablemente el tórax no se eleva porque la presión que estamos dando también es pobre en una vía aérea que está obstruida. Entonces tenemos que aprender a conocer nuestros instrumentos también que vamos a usar. Entonces, la bolsa de ventilación del recién nacido es una bolsa que tiene una capacidad de 250 ml, ¿no? Actualmente se usa de 250 y de 500 ml también para el recién nacido, antes la de 500 se usaba para el lactante. Tiene 2 válvulas, ¿no es cierto? Una válvula de intercambio que es como una glotis, que tiene que tener sus bordes lisos, que lo pueden ver acá, cuando se presiona se abre, ¿sí? ¿Ven? Se abre, entonces eso tenemos que revisar, que esté bien, que se abra, cuando veamos nosotros, y tiene la válvula de liberación, ¿no?, de presión. Esta válvula de liberación de presión debe de estar siempre abierta y cuando la probamos, ¿no?, obstruimos esta salida, echamos ahí, vemos que se eleva. ¿Por qué? Porque toda la presión se está liberando por acá. Entonces, cuando yo ventilo, a veces en la desesperación puedo meter mucha presión. Cuando lo hago, gran parte de la presión se libera de acá. Pero si yo la tengo cerrada, cuando yo haga esto, toda la presión va a ir al niño y le voy a provocar una hipotonasia. Entonces, lo usual es que esto esté abierto para poder ventilar. Y solo, por ejemplo, cuando tengo aspiración de meconio, que veo mucha resistencia, la cierro un poquito, y entonces puedo dar más presión sin necesidad de hacer esto. Hago esto, suave, y estoy dando más presión teniendo un poquito cerrada la válvula de liberación de presión. El niño puede tener neumonía, inmadurez pulmonar o alguna malformación congénita. Y entonces tenemos que buscar el cuidado avanzado, la ayuda del especialista. El niño tiene que ser referido. Si el niño tiene que ser referido, tenemos que transportar a la madre y al bebé juntos y dar soporte emocional a la familia. Entonces, si hay gente acá que trabaja en provincia, ¿no?, en zonas de la Sierra Central o las zonas de la Sierra Sur, usualmente cuando la madre tiene su parto no se levanta de la cama durante 40 días, por la creencia de evitar el sobreparto. Entonces ahí a veces el niño nace mal, es un problema tratar de convencer a la mamá para que vaya con su bebé. La familia se opone, ¿no? Dice, porque le puede dar sobreparto. Entonces tenemos que tratar de convencerla y decirle, y tu niño cuando se ponga bien, ¿quién le va a dar el pecho? ¿No? Cogerla por ese lado. Que si ella no va, tu niño no va a poder ser alimentado. Pero tenemos que intentar que si se le refiere junto con la madre. Estas son las acciones de enfermerías, ¿no?, que se deben de tener un niño potencialmente en riesgo. Los cuidados respiratorios, cardiovasculares y hemodinámicos, la termorregulación, metabólicos, efectos infecciosos. Desde la edad gestacional, apoyar a la familia y el traslado del neonato. Por lo tanto, hay que anticiparse, planificar los cuidados
intervenir y aplicar los tratamientos prescritos, estar familiarizado con el manejo de los instrumentos y equipos, ¿no? Antes de. Entonces, esto es importante, con las bolsas de ventilación, con las ondas de expiración, practicar antes cómo voy a aspirar. Debo estar familiarizado con todo eso, ser sensibles a las necesidades de los padres. ¿Qué datos tienen que valorar? Historia del embarazo, el trabajo del parto, el estado actual de neonato a través del APGAR. Y esto es importante. O sea, el enfermero es el que más relación tiene con los padres, y yo valoro mucho eso. Son los que más conversan con los padres y la madre que cualquier otro profesional de la salud. Entonces ellos son los que van a dar cuenta probablemente si hay una buena interacción entre el papá y la mamá, entre la mamá y el niño y entre los tres. Porque es de alto riesgo que una mamá tenga a su bebé y ni lo mire, ¿no? Que esté mirando a otro lado. Entonces ya significa que ese niño está en riesgo, ¿no? O que un papá pues que no se sienta contento por tener a su hijo, ¿no? Y quien nota eso es el enfermero. Los médicos a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Doctor, esa mamá parece que no quiere a su hijo, ¿no? Ese papá ha venido y ya está gritando a la mamá. Entonces, esos datos también tienen que ser reportados en la historia clínica. ¿Cuáles son los objetivos de la atención? Disminuir las situaciones que puedan alterar el funcionamiento fisiológico del recién nacido. Hay que observar los cambios de la piel, tienen que saber interpretar los datos de laboratorio, mantener una temperatura adecuada para que la grasa parda del niño se mantenga en cantidades adecuadas, favorecer los establecimientos de ciclos vigilia-sueño, estimular el desarrollo del niño, ayudar a los padres a estimular una vinculación positiva con el recién nacido, el apego. Por favor, hagan contacto piel a piel. Por favor, hagan, no menos de una hora. Y si pueden hacerlo con el padre también. Si pueden hacer que luego que la mamá ha hecho 1 hora, 2 horas, pedir que el padre se descubre el pecho y que esté en contacto piel a piel con su hijo. También. Eso se hace en otros países. Se da 1 hora y media a la madre y media hora al padre, ¿no? Acá debiéramos hacer eso. Hay que registrar los datos, realizar evaluación clínica y estabilización inicial, monitorizar al recién nacido, realizar la evaluación médica permanente, brindar cuidados integrales, etc. Todo eso que hace. Tienen que hacer sus diagnósticos de enfermería, que ya están estipulados cuáles son los diagnósticos de enfermería, un recién nacido, que va desde deterioro de intercambio gaseoso, los problemas respiratorios que son frecuentes, patrón respiratorio eficaz, hasta alteración de los procesos de relación de la familia y patrones familiares. Eso también es un diagnóstico de enfermería que tiene que hacerse. O sea, la relación que hay del niño o de los padres con el niño o entre ellos, ¿no? Porque eso va a afectar a ellos posteriormente. ¿Cuándo yo decido que un niño puede ir a UCI? ¿No? Entonces, con estos criterios. Si el niño tiene distrés respiratorio y requiere oxígeno con un FIO2 mayor o igual a 0.35% o distrés respiratorio moderado a severo, es un niño que debe de ir a UCI. ¿Ya? Si requiere apoyo ventilatorio, invasivo o no invasivo, CPAP, PIPAP o ventilación mecánica, debe de ir a UCI. Inestabilidad hemodinámica, que haya requerido fármacos inotrópicos, el niño que esté haciendo apneas. ¿Qué es apnea? Si la respiración está muerto. ¿Qué es apnea? ¿Qué es apnea? A ver quién me responde qué es apnea. Periodo prolongado. ¿Cuánto? ¿1 hora? ¿Cuánto? Es cese de la ventilación por 20 segundos o más. Eso es apnea. ¿Ya? Eso es apnea. Entonces, no cese de la respiración, está muerto, pues, ¿no? Entonces, es por 20 segundos o más, ¿no? Entonces, si un niño, ¿y por qué hay que aclararlo? Porque quiere decir que un niño pequeño puede dejar de respirar 18 segundos sin problemas. Y a veces eso pasa y la enfermera se asusta. No está respirando, doctor. Hábleme el ambú. Ni siquiera sabe ambú, dice, ni siquiera dice bolsa de ventilación, ¿no?
le empieza a dar al pobre niño que no necesita, ¿no? Entonces, cese la ventilación por 20 segundos o más. Y un niño que cesa la ventilación por 20 segundos o más está en apnea y es un niño crítico, es un niño que requiere UCI. ¿Ya? El niño que convulsiona, el que requiere monitorización invasiva, el niño pretérmino de muy bajo peso, menor de 1500 gramos, si ha sido posoperado para procedimientos invasivos, el síndrome de postparo cardiorrespiratorio, etc. Y también pudiera requerir cuidados intermedios. Todo niño que sale de UCI no puede ir a una sala de cuidados generales, tiene que ir a una unidad de cuidados intermedios. Si el niño requiere oxígeno, pero es menos de 0.35 de PO2, entonces también requiere intermedios. Más de 0.35 o igual a 0.35 es intensivo. Si hay que monitorizar, si hay que administrar medicamentos, si hay que hacer alimentación por gastroclisis, si tiene problemas metabólicos y electrolíticos, también es UCI. Si es un pretérmino que salió de UCI o es un pretérmino que está ganando peso, también tiene que estar en cuidados intermedios, no puede estar en sala común, ¿no? La fototerapia, incubadores, cuidados intermedios también, no es sala común. Los potencialmente críticos y otros más. En el recién nacido de bajo peso, que es uno de los que tenemos con mucha frecuencia, también es un niño de riesgo. No hay que olvidar la termorregulación. Si es un niño que tiene pulmones inmaduros, el surfactante, que tiene que colocarse precozmente, ¿no? Saber que hay que canalizar los vasos umbilicales, hay que hidratarlo, hay que usar antibióticos. Entonces hay que recordar que los niños de alto riesgo son los que van a tener problemas, no solo en el momento del nacimiento, sino también después. Y si estos tienen que ver con problemas neurosensoriales y del desarrollo, es peor todavía, ¿no? Y eso es lo que debemos de ver que no debe de pasar. ¿Qué signos de peligro, de alarma debemos de tener en cuenta, ¿no? Los respiratorios. Entonces tener en cuenta la apnea, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es que tenga dificultad respiratoria. Hay que recordar que la ventilación del niño pequeño tiene 4 características, ¿no es cierto? Nasal, abdominal, periódica y superficial. Entonces, el niño ventila con el abdomen, no usa el tórax, ¿no? Entonces, y lo mueve suavecito si está sanito, ¿no? Que pareciera que no respirara. No respira por la boca, respira por la nariz, por eso si se resfría le da dificultad respiratoria, ¿no? Es abdominal, por eso no los debemos de fajar. Si le faja tiene que ser pues suavecito, que el niño pueda hacer una buena expulsión de su abdomen para que el diafragma baje bien. Entonces cuando hay dificultad respiratoria el niño va a usar el tórax, el neonato, ¿no? Entonces por eso es que los tirajes van de abajo hacia arriba, subcostal, intercostal, supercestal, aleteo nasal. A más alto sea, más grave está. El niño que tiene aleteo nasal, ese tiene un distrés respiratorio severo, ¿no? La frecuencia cardíaca a veces está disminuida o es inestable, sube y baja o si está aumentada. La fiebre, la temperatura, si hay fiebre, si hay hipotermia, si es temperatura inestable. Recuerden que los niños que están en el vientre de la madre estabilizan rápido su temperatura, rápido su frecuencia cardíaca, rápido su frecuencia respiratoria. El llenado capilar, el color de la piel, si hay cianosis, si hay rubicundez, si hay palidez, si está gris y moteado, que como ocurre en la sepsis, si hay ictericia, la actividad, si está irritable, si tiene convulsiones, si tiene movimientos involuntarios, si está disminuida. La alimentación es fundamental, cómo está la succión y deglución, si la succión es pobre, si vomita y otros signos que pueden presentarse. Es el niño que está vomitando, color de la piel, tamaño, la ictericia, la dificultad respiratoria, el barramiento abdominal, las lesiones en piel, la onfalitis, las deposiciones con sangre, las secreciones conjuntival, ¿no? Las lesiones que pueden haber en la boca, ¿no? El crecimiento, hemos discutido un caso de un chiquito que es referido de Huánuco a Lima, porque el niño empieza a presentar estado convulsivo.
un niño de casi 3 años de edad, 2 años, 10 meses. Lo curioso es que cuando este niño es evaluado en el primer mes de vida, el enfermero que lo ve le dice, tiene la cabecita un poquito grande. Y se acabó, eso fue todo lo que tuvo. Tiene la cabecita un poquito grande. Lo cierto es que este niño hace un cuadro viral, fiebre, y empieza un estado convulsivo que nadie lo para. Cuando le hacen la tomografía, su corteza cerebral era una lámina, era una hidrocefalia o una porencefalia que tenía, que probablemente la tenía desde tiempo y que nunca fue visto adecuadamente. O sea, si yo encuentro un dato, un recién nacido que me llama la atención, no puede quedar en el comentario. Debo de referirlo a alguien que sepa más que yo. Es mejor que me equivoque yo y aprendo de paso, a que no lo envíe, ¿no es cierto?, por vergüenza o por lo que sea y perjudique a un niño para toda la vida, ¿no? Entonces, por favor, cuando veamos algo que no sepamos, es mejor consultarlo, referir al niño. Si nos digan después, es normal. Así me digan después, ¿cómo? ¿No sabes eso? No importa. Después no sabía ya, no sabía, ahora ya aprendí, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es el manejo inicial? Recuerden el stable, ¿no es cierto? ¿Qué es el stable? Sugar, S de azúcar, T de temperatura, A de vía aérea, B de blood, de circulación, L de laboratorio y E de emociones. Entonces, así yo voy a estabilizar a un recién nacido. El S de sugar, azúcar, ¿qué es lo que debo de hacer? Voy a usar dextrosa al 10%, ¿no? Si mi niño pesa 3 kilos, ¿no? Le voy a dar 80 por cada kilo de peso, entonces 8 por 3, 24. 240 cc de dextrosa al 10% sin electrolitos, le voy a pasar en 24, eso significa 10 cc por hora, ¿no? Cuando yo hago eso, cuando le estoy dando a un recién nacido 80 mililitros de dextrosa al 10% por kilo día, mi velocidad de infusión de glucosa va a ser de 5.5 miligramos por kilo. Si tengo que referirlo, así va a ser referido. Ya, con una dextrosa al 10% sin electrolitos, en las primeras 24 horas de vida, ¿no? 80 cc por kilo día. Entonces, eso está listo. Voy a hacer que no haga hipoglicemia y lo voy a mantener hidratado. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Que no me haga hipotermia. Entonces, si está con la mamá, madre canguro con la mamá, pues si tengo incubadora, la incubadora. No tengo ni incubadora, ni está la mamá, abrigarlo bien, ¿no? Y que el ambiente esté calientito. Evaluar constantemente, asegurarse que la vía aérea esté permeable, que la vía aérea permeable. Evaluar perfusión tisular en vez de blood. Entonces ver que los pulsos periféricos estén presentes, el pulso braquial, ¿no es cierto?, el pulso inguinal, la frecuencia cardíaca, etc. Y exámenes de laboratorio según el nivel del establecimiento de salud. Si en mi establecimiento hacen hemograma, orina y bilirrubinas, le hago los 3. Si hacen solo hematocrito, le hago hematocrito. Si hacen hematocrito y PCR, le hago hematocrito y PCR. Si hacen hemograma, cultivo, entonces le tomo su hemograma, saco su muestra para cultivo, la pongo a cultivar, le doy su primera dosis de antibiótico, ampicilina, gentamicina y lo refiero. Con una nota diciendo se ha tomado muestra de cultivo, se le ha puesto primera dosis de antibiótico. ¿No? Pero eso es lo que tengo que hacer. Entonces, es decir, el laboratorio, ¿no?, al máximo de lo que yo pueda hacer en mi laboratorio, eso es lo que tengo que hacer. Y por último, el E de emotion, el soporte emocional. Lo que eso es lo que mide mi calidad de proceso en atención. Hablar con la familia, ¿no?, darle soporte emocional, tranquilizarlo sin exagerar, no decirle, no te preocupes, tu niñito se va a poner bien, cuando el niño sabemos que se va a morir. No, tampoco podemos hacer eso, ¿no? No dar falsas esperanzas, pero sí dar el soporte emocional. Oxígeno y antibióticos de acuerdo a la necesidad, evaluar y tratar conclusiones. Bien. Hemos tenido a Jorge Mario Bergoglio, acá, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, y he usado en las dos presentaciones frases de él. Esta me gustó, dice: nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Nunca.
Pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que nadie puede robar, que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Entonces, y es cierto, probablemente los que trabajamos en salud, la labor de servicio es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Y a más conocimiento, más posibilidad de labor de servicio. A más trabajo tengamos, más posibilidad de servir más, ¿cierto? Entonces, a menos trabajo realicemos, menos posibilidad de servir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?